La política colombiana, las elecciones de este 29 de mayo, hoy con un título súper creativo, las elecciones y lo que se viene hacia el 29 de mayo, parte 2, con dos invitados recurrentes en Engomados, hablando de estas elecciones y la información que tenemos. Juan Pablo Salas y Marco Freire. Juan Pablo, bienvenido a Engomados, hermano. Hombre, gracias. Aquí engomado contigo y con Marco, por supuesto. Y claro, Marco Frieri, que también es otro de los invitados que tenemos aprovechando su tiempo. Marco, bienvenido, hermano. No, gracias por tenerme aquí. Bueno, muchachos, estamos hoy hablando de las elecciones, algo que ustedes ya conocen, les gusta, les apasiona. Dijiste las elecciones, no estoy bien en el fútbol, hermano. No, elecciones. La selección colombiana, dejemos el tema a un lado, hermano, porque nos queda la esperanza. Eso es peor. Nos queda el milagro y ahí sí complicada la situación. Vamos a hablar de lo tangible, vamos a hablar de las elecciones presidenciales en Colombia con tres candidatos que en este momento están liderando, basándome en la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría que salió la semana pasada. Gustavo Petro con el 32% de intención, Federico Gutiérrez con el 23% y Sergio Fajardo con el 10%. Vamos a analizar en la primera parte de estos tres candidatos y las fórmulas vicepresidenciales que tienen. Sabemos que Federico aún no lo tiene, pero probablemente, como me contaba Juan Pablo, hoy en la tarde, estamos grabando esto el sábado 26 de marzo, y hoy en la tarde tendremos ese anuncio de quién va a ser la fórmula vicepresidencial. Juan Pablo, empecemos con vos. Vamos a analizar a Petro, a Fajardo y a Fico Gutiérrez. ¿Cómo la ves? Bueno, empecemos por Fico. Creo que esta tarde nos enteraremos de que muy probablemente Alejandro Char va a ser su candidato a vicepresidente, lo cual confirmaría de una vez por todas que es el candidato claro del uribismo, que no va a quedar manera de que él se desprenda de esa realidad, que además va a ser el candidato de la corruptela, porque pues desafortunadamente Alejandro Char es de una familia que ha sido dueña de los votos en la costa durante muchos años, y recientemente ha habido denuncias muy graves, no solo respecto a sus actividades políticas, sino también personales. Y pienso que en ese sentido, pues una elección como esa, pues básicamente lo ubica en el terreno donde yo creo que él ha estado todo el tiempo, pero que ha tratado de eludir. Por un lado, entonces, Federico como el claro candidato de Uribe, poniéndose una marca indeleble que lo acompañaría de aquí en adelante por el resto de la campaña. De Fajardo, pienso que Fajardo está empezando a repuntar un poco. Creo que su campaña ha hecho un trabajo de reingeniería bastante interesante. Están empezando a apretarle las tuercas al candidato para que trabaje mejor el tema de las propuestas y se prepare mejor para los debates y para las presentaciones y deje de aparecer como una persona que está más bien perdida. Yo pienso de todas maneras que Fajardo está muy cerca, más cerca de la derecha que de cualquier decisión, y me parece a mí que el centro debe ser una fuerza pivotal, es decir, inclinarse en un sentido o en el otro, y no me da la impresión de que Fajardo esté en ningún momento planteando la posibilidad de inclinarse en dirección a Petro, cosa que me preocupa, porque entonces si llegáramos a una segunda vuelta entre Federico y Gustavo, pues tendríamos un serio problema porque muchos de los fajardistas se irían con Federico y entonces dejarían de ser centro y confirmarían pues que son una derecha con traje nuevo. Y Gustavo Petro creo que tomó una decisión fundamental, extraordinaria, y que recibió un mensaje muy fuerte de los votantes y lo aceptó, que fueron esos 800,000 votos de Francia Márquez, que él reconoció dentro de su consulta, pero que además le dio claridad respecto a que los colombianos ya estamos listos para admitir algo que no admitiríamos hace 20 años, 30 años, que es una candidata afro a la vicepresidencia. Creo que ese es de por sí, independientemente del resultado, un extraordinario salto cualitativo que demuestra el progreso del pensamiento de la juventud colombiana, no tanto de nuestros mayores, quienes seguirán siendo racistas, desafortunadamente, muchos de ellos. Pienso que también la decisión de Fajardo en ese sentido estuvo acertada, acompañarse del ministro Murillo, que por cierto ha sido amigo de estas casas donde estamos hablando. Nosotros tres conocemos personalmente al ministro, sabemos de sus calidades humanas,
y por lo tanto pues identificamos una buena parte de su trabajo en el trabajo que hizo y desarrolló mientras estuvo acá en los Estados Unidos. Pienso que en ese sentido voy a dejar más bien que Marco hable de aquí en adelante, porque si no me quedo con todo el programa y no quiero hacer eso. Marco. No, sin duda hay mucho que decir. Yo voy a comenzar en orden de votos, para darle un poquito de orden y comencemos con Petro y Francia Márquez. Yo pienso que el triunfo de Petro en su consulta, pues a nadie sorprendió. Es una consulta básicamente construida para que él ganara. La sorpresa ahí y la sorpresa futuro de Colombia es Francia Márquez. Nadie esperaba que iba a sacar los votos que sacó, 700.000 y pico votos. Tercera persona más votada el 13 de marzo en las consultas. Solamente le ganó Gutiérrez y Petro. Es una sorpresa, se va a ver una figura en la política colombiana. Pero en cuanto a la fórmula, yo sí tengo cierto escepticismo de que esta era la decisión que Petro quería. Porque yo pienso que ellos veían, como vimos, él se negaba a aceptar pues, que ella iba a ser la candidata, que la segunda posición en esa consulta le garantizaba a Francia la vicepresidencia en esta fórmula. Y yo pienso que, y hablaré más adelante un poco más de Murillo, pero que la escogencia de Murillo tiene cierto efecto en esta decisión de Petro. ¿Por qué? Porque el voto afrocolombiano va a ser muy importante. Esta es la primera vez que vemos tantas figuras de esta minoría colombiana olvidada, pero que es muy importante para el país. No solamente Francia, no solamente Murillo, también el resto de las candidaturas que de pronto no tienen tanta visibilidad, todas tienen una fórmula afrocolombiana. Falta ver qué escoge Gutiérrez, que lo más probable es que no sea. Pero yo pienso que el golpe que dio en la mesa Fajardo, escogiendo a Murillo, tiene que ver con esta escogencia y también esta cantidad de votos que sacó esta señora, que es sorpresivo, porque seamos sinceros, antes de estas elecciones, Francia no era conocida en Colombia. Así que yo creo que esas dos piezas jugaron una presión grande, pero yo ahora me pregunto, ¿es favorable esta escogencia o va a terminar siendo negativa? ¿Por qué? El voto de la izquierda de Colombia ya lo tiene asegurado Petro. Con Francia lo aseguró más, pero las posturas de Francia, que son de pronto un poco más de la izquierda que las del mismo Petro, de pronto lo va a limitar en generar alianzas que le puedan hacer un mayor votos para ganar las elecciones. Seamos sinceros, vieron la declaración de Francia el día que la escogían de vicepresidencia. Eh, Ese ataque enseguida hacia Gaviria y un poco el Partido Liberal, que parecía que se estaba guiando hacia Petro, le va a costar, y esto no va a ser la primera situación. Las posturas tan fijas de Francia, menos de juego político que intenta hacer Petro en esta segunda ronda, va a dificultar. Entonces yo pienso, sí, le aseguró un poco el voto afrocolombiano, pero en el resto, ¿qué tal beneficio le va a traer a la candidatura de Petro? Yo creo que es una piedra en el zapato para él de ahora en adelante. Y ya veremos. Seguimos con Gutiérrez. Estoy de acuerdo con Juan Pablo. Se consolidó Gutiérrez como el candidato de la derecha. Nadie dudaba de que él era el favorito. Hay un apoyo implícito del centro democrático hacia él. Si uno ve votos en ciertas regiones de Colombia, son idénticos a los votos de Gutiérrez. Así que, más que se hable que todavía no se ha decidido el uribismo si lo apoya, seamos sinceros, ya el apoyo existe, porque ahí están los votos. Hay que ver a la vez también si esta alianza a futuro le cuesta o le cuesta a Gutiérrez, porque este no es el uribismo del 2018, que venía una ola de apoyo, dado su éxito en el acuerdo de paz, que ganaron con el no, y ese discurso antigobierno que traía el uribismo en el gobierno de Santos. Entonces, ¿qué cambió ahora? Una desaprobación tremenda en el gobierno de Duque y los escándalos del Centro Democrático enfocados también muy en lo que le está pasando a Uribe con sus procesos judiciales. Entonces, de pronto este apoyo no le va a sumar, probablemente le reste cuando ese apoyo se vuelva explícito. Cuando veamos a Uribe Vélez saliendo en público diciendo, este es el candidato que nosotros apoyamos, puede que eso cause cierta pérdida, no muy grande, pero de pronto una pérdida. Y hay que recordar que el uribismo viene en decadencia, la derecha en Colombia viene perdiendo. ¿Por qué? Fico sacó, si mal 2 millones de votos. Duque en el 2018 sacó 4.4 millones de votos. Hay una pérdida significativa en esos votos. Si ese es el voto del uribismo, están perdiendo. Entonces, hay que ver qué alianzas se logran más adelante.
Ahorita ustedes mencionaron que posiblemente Char, yo he escuchado que posiblemente era una mujer. Elsa Noguera, la gobernadora del Atlántico, podría ser una posibilidad, dado que todas las candidaturas están buscando una minoría. En este caso, el voto femenino sería un golpe también, pero también se habla de un exgobernador del Atlántico, creo que se me va el nombre, el apellido Verano, exgobernador y exministro de Ambiente del Partido Liberal. Eso ya confirmaría, el Partido Liberal ya escogió candidatura y sería un golpe contra Petro y eso posiblemente le dé un impulso significativo a Gutiérrez. Y finalmente Fajardo, yo creo que no hay que debatirlo mucho, salió golpeado la consulta, pero hay que aceptar que en esta consulta, a diferencia de las otras dos, hay candidatos de mucho peso. Sin duda, Galán sacó 500,000 de votos, es un nombre que pesa mucho en Colombia. Amaya, en términos regionales, Boyacá, básicamente es su zona y le dio, creo que también casi 500,000 de votos. Entonces, esta consulta, a diferencia del resto, tenían nombres de mucho peso que obviamente le costaron a Fajardo. Fajardo también dio un golpe en la mesa con la escogencia de Murillo. Murillo es no solamente una trayectoria impresionante, sino una preparación, creo que inigualable. Es una persona que está calificada para ser presidente. Él debería estar en la contienda. Entonces, este personaje en la campaña de Fajardo le va a dar un revolcón porque el voto de la coalición Centro es un voto de ciudades, de gente que tiende a ser una élite educada, pero esta escogencia de Murillo le va a dar un contacto muy grande con las regiones y las minorías colombianas, que puede ser un vuelco en estas elecciones. Y hay que ver cómo esto va avanzando, cómo esto le dará fruto a Fajardo en sus elecciones. Sin duda hay un revolcón muy grande en su campaña. Y como vimos en el 2018, a Fajardo le faltó muy poco para alcanzar a Petro. Le faltaron tal vez un par de semanas. Posiblemente ahora con más tiempo, con esta figura a su lado, Murillo, puede que se logre alcanzar a Gutiérrez. Porque, seamos sinceros, hoy por hoy la presidencia es de Petro para perder. Y eso es lo que quede claro. Bien. Hablando hoy con Juan Pablo Salas, Marco Fieri, hablando de las elecciones en Colombia de acá al 29 de mayo, que es la primera cita para escoger presidente. El siguiente tema que escogimos, vamos a juntarlo por temas de tiempo para que seamos más dinámicos, y es el asunto de la registraduría la semana pasada y todo lo que sucedió, y un poco qué creen ustedes, tanto Juan Pablo como Marco, de las próximas semanas, en qué sentido se va a ir yendo estas elecciones y qué podemos esperar un poco en el debate público. Empezamos con Marco para devolvernos, por favor. Bueno, la registraduría, sin duda, desde antes de que las elecciones pasaran el 13 de mayo, ya esta registraduría y este registrador generaban dudas. Me acuerdo una frase de él, es el que no sienta garantías que no se lance. Obviamente, nadie en el país que escucha eso antes de unas elecciones, especialmente tan trascendentales y polarizadas como esta. Eh, Más que del error, yo creo que hay una falta de claridad del colombiano en general de cómo el proceso electoral, obviamente faltaba el escrutinio, y en los formularios de 14 el formato daba para el error que se vio, que es que el pacto histórico, como una lista cerrada, salía de una forma pequeña al final del formulario y se podía prestar para el error que se dio, que es que no se contaron todos los votos. Obviamente 400,000 votos en Colombia es sin duda un escándalo, pero había que dejar que el proceso pasara. A mí me gustaría centrarme en el riesgo de los mensajes que se daban de varios sectores políticos. Veías al pacto histórico diciendo que se lo estaban robando. Por el otro lado, a la derecha colombiana, encabezada por Pastrana y Uribe, llamando fraude o que les estaban sumando votos al pacto histórico. Básicamente, generar esa inseguridad, esa falta de legitimidad del sistema electoral. Yo pienso que yo no lo he visto nunca en Colombia, esas dudas. Y eso es un riesgo muy grande, porque si tú comienzas a poner en duda las elecciones, eso te asegura que en la segunda ronda, en este caso la primera vuelta, ese ambiente esté aún más tenso, sea quien sea el que gane, ya existen unas dudas muy grandes y eso es un riesgo enorme. Yo pienso que hay que primero explicar a la gente muy bien qué fue lo que pasó, por qué el error pasó. Eh, Al fin y al cabo fue eso, fue un mal diseño del formato de los votos y
que hay que confiar en el sistema electoral, hay que confiar en las elecciones de Colombia y tener claridad cómo funciona, porque estas inseguridades que se generaron por los mensajes de ambos sectores pueden causar muchas discordias más adelante, sea el 29 de mayo, sea el 19 de mayo. Así que tener muy claro cómo funciona todo y llamar a la cautela a ambos lados aquí. Primero, se cuente bien y no generar esas dudas. Bien, Juan, ¿qué piensas vos? Bueno, yo pienso que si se observan cuáles fueron las declaraciones oficiales del candidato Gustavo Petro, hubo mucha mesura de su parte a la hora de responder respecto a lo que estaba ocurriendo. La gran experiencia del pacto histórico en las elecciones hace 4 años le demostraron que la única manera de vencer los intentos de fraude de parte de un gobierno que es dueño personal de la registraduría, dueño personal del registrador, dueño del procurador, dueño del fiscal, pues obviamente que iban a intentar hacer lo que fuera necesario para perpetuarse en el poder, que es lo que han sabido hacer durante todo este tiempo. La única manera de evitar que ese poder que ejercen sobre la registraduría se convirtiera en un fraude era metiéndole pueblo a la historia, y metiéndole pueblo a través del voto y metiéndole pueblo a través de los jurados, de los jueces y de los abogados que estuvieron observando detenida y cautelosamente lo que estaba ocurriendo. El fraude estaba montado, es mi opinión personal, y estaba montado y diseñado de una manera sucia, porque precisamente consistía en el uso de herramientas como el mal diseño de la planilla. Para mí no es un error del diseñador, para mí es un error causal, es un error implícito en el propósito de esa registraduría, que afortunadamente había suficiente observador en las mesas para detectar el error, o sea, el intento de sumar mal los votos, pues eso permitió que de una manera muy, muy razonable se pudiera evaluar la situación. Es más, tan es así que quienes estaban hablando de fraude eran los de la derecha, Uribe y Pastrana. Quienes estaban invocando un golpe de Estado eran Uribe y Pastrana. Bueno, más Uribe que Pastrana, pero básicamente poniendo en duda sus elecciones. Eso es como lo absurdo que sucedió aquí en los Estados Unidos cuando Donald Trump acusaba y sigue todavía sosteniendo la idea de que hubo fraude cuando él era el que estaba en el poder. El fraude lo comete el que está en el poder, porque es el que tiene las herramientas del poder. ¿Cómo cuernos creen estos señores que Gustavo Petro y el pacto histórico iba a lograr introducir 500,000 extra de votos cuando ellos son los dueños de la registraduría? O sea, ¿de dónde iba a encontrar a alguien externo a la registraduría lo necesario para meter 500,000 votos? ¿No era más fácil y no es supremamente más razonable imaginar que es la registraduría la que viene precisamente ejecutando, como ya ha sucedido en otras ocasiones? Es que esto tampoco es un juego nuevo. La compra de votos no fue en estas elecciones, la compra de votos ha sucedido siempre. De manera que lo mismo con el tema de los malos conteos. Entonces, el hecho de que la misma derecha hubiera reaccionado de la manera que reaccionó, de una manera antiinstitucional y antidemocrática, como fueron las declaraciones tanto de Pastrana como de Uribe, nos demuestra que estaban seriamente preocupados, porque la preocupación de ellos en el fondo es la misma y es una sola: podemos perder el poder. Y esa es la realidad. Por primera vez en Colombia existe la posibilidad de hacer una transición de proyecto nacional sin necesidad de que haya una gran cantidad de muertos y haya una guerra en el camino. Y pienso que ese es en últimas el mensaje que hemos recibido en estas elecciones. Los colombianos de veras estamos dispuestos a ir a la urna, a poner el voto, a decir con nuestra propia voz y decisión personal qué es lo que queremos para el país. Entonces, que los que están en el poder nos digan a nosotros que lo que estamos haciendo es ilegal al ir a votar, que los que están en el poder nos digan que nuestro voto no vale, como estaba haciendo Donald Trump aquí en los Estados Unidos, a mí me parece que eso es lo irracional, eso es lo antiinstitucional y eso es lo antidemocrático. Y pienso que la mesura con la que se manejó esta situación desde el que está denunciando es clara demostración de que en efecto quienes estaban cometiendo el fraude no eran los que estaban perdiendo la elección,
sino los que obviamente están en el poder. Dejo ese tema por ese lado, porque pienso que lo que de veras importa aquí es, entonces, ¿qué? ¿Vamos a permitir que el 29 de mayo estemos en la misma historia? Como dice Marco, no podemos seguir insertando dudas en el sistema, pero es que las garantías no las tiene que dar el candidato. Las garantías no las tiene que dar el votante. Las garantías tiene que darlas la registraduría. Quien ha perdido credibilidad no es el candidato que denunció el fraude. Quien ha perdido credibilidad es la registraduría, que hizo muy mal trabajo, y quien ha perdido más credibilidad todavía es el gobierno, que entre otras cosas decide intervenir. Entonces el presidente Iván Duque sale y declara que él desconocería los resultados de las elecciones. Hágame usted el favor. Usted es el presidente de la República. Usted no tiene derecho por constitución a intervenir en las elecciones y mucho menos intervenir a favor de un candidato en particular en contra de otro candidato. Ahí es donde yo pienso que la falta de credibilidad y la pérdida estruendosa de seriedad es de parte de la registraduría, que hizo un pésimo trabajo y debe mejorarlo, porque al final de cuentas ni el registrador renunció ni nos ha dicho qué garantías nos va a dar en adelante. Él es el que tiene que salir a decirnos las garantías extras van a ser observadores internacionales, la MOE más involucrada, otros abogados, no sé. Seguro. Que nos diga cuáles van a ser esas garantías extras, porque las que nos dio el 13 de marzo fueron claramente insuficientes. Afortunadamente el país no estalló, pero yo vi que hubo un momento en el que faltaba una chispa para que el país estallara y desafortunadamente ese es un peligro que corremos nuevamente el 29 de mayo, particularmente si gana Gustavo Petro. Ahí es cuando más peligro corre la democracia colombiana. Y yo pienso que en ese sentido hago un llamado a la gente de Fajardo y les digo, muchachos, chicas, hay que ponerse las pilas, porque lo que está en peligro no es la presidencia de Gustavo Petro, lo que está en peligro es la democracia. Y no está en peligro por Gustavo Petro, que es un candidato legítimo en unas elecciones en las que todos estamos involucrados. El peligro real proviene del uribismo y de la registraduría y del gobierno que está haciendo que la gente desconozca los resultados del 13 de marzo. Entonces yo pienso que el llamado es a defender la democracia de aquí hasta el 7 de agosto y en adelante. Claro. Porque ese es verdaderamente el tesoro que tenemos entre manos. Esa es la Lo que tenemos que proteger es nuestra democracia. Y la democracia es el derecho de elegir hoy y dentro de 4 años decir si queremos repetir el proyecto, no al presidente, porque el presidente espero que no haya posibilidades de que se replique, pero sí su proyecto, si es lo que el pueblo decide, o cambiar de dirección otra vez. Pero si no se garantiza que existe ese recambio libre de opciones y alternativas, ahí es cuando perdemos la democracia y me parece que ese es el peligro y la culpa y la responsabilidad 100%, sin ninguna duda, le cae a la registraduría y al gobierno de Iván Duque. Correcto. Ese es el asunto. Yo creo que dentro de lo que ustedes han compartido en este programa está eso, está la posibilidad de que realmente los 3 candidatos que están hoy con fuerza y protagonizando esta recta final, los 3 tienen que llamar a la cordura, al respeto por la democracia y las instituciones y que los 3 candidatos, los 3 son legítimos y que el 29 de mayo, si es que se da una elección, que yo la verdad no creo que se dé por mayoría el 29 de mayo, yo creo que por lo que poco que hemos visto, va a haber una segunda vuelta, sea el 29 o cuando sea, los 3 candidatos deben estar llamados a hacer la aceptación y el apoyo a la democracia y a lo que las mayorías voten. Yo creo que ese es el asunto. Para ir cerrando, Juan Pablo y mi estimado Marco, yo sé que es un programa corto y que la política nos apasiona y nos gusta. Por eso el nombre tan creativo, parte 2 de estas elecciones a Colombia. Probablemente tengamos parte 3. La idea es poder llegar a superar a Rambo y a no retroceder, nunca rendirse jamás 54. La idea es ¿qué sigue? Yo creo que el mensaje es básicamente el mensaje que yo le daría, por ejemplo, a mis amigos liberales. Después de la llegada de Francia Márquez a la campaña de Gustavo Petro, Francia hizo unas declaraciones que le dieron la puerta de salida que el señor César Gaviria estaba esperando para poder retirarse de una alianza que le complicaba un poco la existencia a nivel formal. Y el llamado es el que le haría a cualquier votante. Vote a conciencia, no solamente basado en su ideología o solamente basado
en el miedo o solamente basado en la esperanza inocua. Vote a conciencia. Perdón. Busque entre los candidatos aquel candidato que le ofrezca a usted las mejores oportunidades para usted y para su país. Es Colombia, el destino de Colombia el que está en ciernes. Y aquí lo fundamental es que no olvidemos que la única manera de defender la democracia es en democracia. Cualquier propuesta que sea fuera de los caminos de la democracia no va a contribuir a construir más democracia. Luego, aprendamos a respetar el voto y a que el voto sea respetado. Esa tiene que ser la premisa fundamental. Yo escucho mucho a personas que no quieren bajo ninguna circunstancia admitir un cambio y se resisten a admitir ese cambio porque están convencidos de que ese cambio le va a hacer de alguna manera un daño estruendoso al país o terrible. No tienen fundamento para decir eso. ¿Por qué? Porque nunca ha gobernado alguien que no sea de la derecha o de la ultraderecha en Colombia. Esa es la realidad. Nunca ha habido esa oportunidad de cambiar de modelo, de pensamiento, de modelo económico, si es que el modelo es diferente realmente, cosa que yo dudo que vaya a suceder. Y sobre todo que no hay suficiente tiempo para hacer una transformación en una nación como el que mucha gente teme. Entonces me duele mucho ver que todavía se sigue utilizando propaganda de las viejas elecciones en las cuales se insistía en países vecinos como un modelo que es evidentemente fallido y que nadie querría proponer para Colombia. Y ver entonces que, por ejemplo, siguen circulando falsas informaciones adjudicándole esos elementos a la campaña de Gustavo Petro, o falsas informaciones acusando a Francia Márquez de haber pertenecido a una organización que la persiguió y que intentó asesinarla. Es que es esa suciedad, esa basura, esa mugre, el colombiano tiene que cuestionarla. No tiene que esperar a que se lo diga el liderazgo. Los liberales no tienen que esperar a que César Gaviria les diga por quién tiene que votar. Cada liberal, cada fajardista, cada petrista, cada votante es independiente y libre. A usted nadie lo manda cómo debe votar. Esa tiene que ser su decisión personal. Tome una decisión y sea valiente y tome una decisión que nos ayude a todos, porque si uno participa, uno reclama. Pero esa idea de que entonces, porque nos van a hacer fraude, yo no voto, o porque no nos van a hacer fraude, yo no voto, eso es absurdo. El hecho de que la gente esté armando maletas y viendo a ver cómo se van a venir a los Estados Unidos a buscar una salida, porque, uy, qué susto, no solo me parece que no contribuye a la construcción de país, sino que además es una decisión basada en un temor que no tiene justificación, porque no saben qué es lo que va a pasar. Acuérdense, y es lo que les decía yo hace unos días, quien gobierne tiene que gobernar con las Fuerzas Armadas y no en contra de ellas. Quien gobierne en Colombia tiene que gobernar con Estados Unidos y no en contra de Estados Unidos. No hay posibilidades de que alguien repentinamente decida dar un giro y darle la espalda a Estados Unidos y darle la espalda a las Fuerzas Armadas, porque esa es automáticamente su hecatombe. Se le derrumba el edificio y él mismo o ella misma ocasionaría su debacle. Piénselo, démosle la oportunidad al país. Démosle la oportunidad al país de tomar una decisión libre. Por una vez, tomemos una decisión libre y demostrémonos que podemos, para que la próxima vez podamos volver a tomar una decisión libre. Y esa es la democracia. Bien, Marco, ¿qué pensás vos para cerrar el programa? No, muy de acuerdo con mucho de lo que dijo Juan Pablo. A los colombianos que van a votar, simplemente les digo, no voten por todo ese ruido que por un lado es el miedo y por la rabia. Ninguna de esas dos cosas son buenas guías para elegir. El colombiano y todo el mundo tiene que votar por propuestas viables y efectivas que van a hacer que Colombia progrese y mejore para todos, no por unos cuantos. Colombia necesita muchos cambios para que no unos cuantos sigan viviendo bien y el resto del país abajo. Necesitamos reformas significativas en muchas áreas. Yo el colombiano lo he llamado a ver las propuestas, a escucharlas, a ver qué tan viables son, porque eso es la base de cualquier voto. No podemos dejarnos ahogar en estos ruidos de miedo, de rabia de uno con el otro. Voten bien. Y para ser corto, yo pienso que hay que hacer un llamado a todos a entender que al final del día, sea el 29 de mayo, sea el 19 de mayo, todos somos colombianos.
podemos tener diferencias en ideas, pero la base de la democracia tiene que ser que nos entendamos entre uno y el otro. Tenemos ideas diferentes, pero todos queremos que Colombia le vaya bien. Para que Colombia le vaya bien, tenemos que votar bien, votar informados, lejos de estos ruidos que generan los medios, que generan ciertas candidaturas. Piensen bien por el país y no vean al otro como un enemigo. El 19 de junio seguramente va a haber uno que va a triunfar sobre el otro, pero tienen que tener en cuenta que se va a ser el presidente de toda Colombia y hay que respetar esa decisión democrática. Entonces, más que todo, un llamado a seamos responsables como ciudadanos colombianos, veamos las propuestas, no nos dejemos guiar por el ruido y respetemos al contrario, que esa es la base para conservar el país de una mejor manera. No podemos polarizar más, tenemos que entender que siempre va a haber gente que piense diferente, pero respetar eso y entenderlo. Y en vez de ver tanto cómo nos separan ciertas ideas, veamos qué tenemos en común. Dentro de esa área común tiene que ser el bienestar de Colombia. Y por eso yo pido respeto, tolerancia, porque lo bonito de Colombia es esa diversidad y hay que aprender a abrazarla y usarla para el beneficio del país. Y eso, y esperemos que de ahora en adelante las elecciones sean celebradas y no una situación de crisis, de conflicto. Porque yo siento que podemos ser eso, abrazar nuestras diferencias y sigamos adelante y que sea quien sea que sea elegido presidente, va a tener el bien del país en su cabeza y vamos a lograr cambios buenos para todos los colombianos. Me uno al llamado de Juan Pablo Salas y me uno al llamado de Marco Fieri. Yo creo que la democracia es eso, es la participación. Yo respeto profundamente las opiniones de Juan Pablo, así muchas de ellas no considero que sean las mías, igual que las opiniones de Marco. Y así como tres colombianos hoy, reunidos de manera virtual, en un país lejano, están hablando de lo que nos importa y amamos, que es Colombia, Buenaventura y su posibilidad de prosperidad, abundancia. ¿Qué tal si hablamos de la región Caribe, desde La Guajira hasta Turbo? ¿Cómo no olvidarnos y no tocar el tema del Chocó? ¿Cómo no vincular la salsa y esa enorme belleza que tiene el Valle del Cauca? Toda la potencialidad que tiene el eje cafetero con su turismo, con su café y con su gente. Todo lo que tiene el Amazonas, todo lo que es la biodiversidad humana y animal y vegetal que tiene y mineral que tiene Colombia. Así que me encanta este programa. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros aquí en Engomados y ha sido un placer. Yo me uno a ese llamado que hace Juan Pablo Salas y Marco Fieri. Las ideas se debaten con ideas, no con miedo. La desinformación se desvanece cuando tenemos a un lado un proyecto político y lo comparamos con el otro y podemos decir realmente si hay posibilidades y en dónde me considero que me veo en 4 años, porque eso es lo que no estamos jugando, 4 años y dejar atrás no solamente esta, como decía Juan Pablo, el mismo Marco, las diferencias, el caos o la hecatombe o el miedo, sino que ya recordemos que superamos con dificultades todo lo que fue el narcoterrorismo de los 80 y 90. Superamos de alguna manera todas las diferencias y dolor que nos generó el terrorismo guerrillero, luego la locura del paramilitarismo. Y ahora lo que estamos buscando todos los colombianos es que tengamos una posibilidad, un asiento en esta silla, una mesa, perdón, y que eso nos escuche. Así que espero que este programa haya sido de su agrado, muchachos. Gracias por estar acá. Juan Pablo Salas, un abrazo, hermano, y gracias por aceptar siempre la invitación de Engomados, hombre. Hombre, claro que sí, con mucho gusto. Y saludos a tu audiencia y esperamos seguir viéndonos. Y Marco Frieri. Gracias, Marco. No, gracias por tenerme. Espero verlos pronto para seguir hablando de esto, que seguramente serán 7 semanas muy llenas de eventos que hay que comentar. Así que este panel de Engomados con Juan Pablo Salas y Marco Frieri y este servidor, Marcel Santos, les dice gracias. Volveremos a analizar qué más está sucediendo en la política. Tal vez tengamos otro invitado desde Colombia que hoy no pudo estar, que me parece genial que alguien desde Colombia nos ayude a tener también otra visión. Y como siempre decimos en Engomados, gracias totales. Cuídense mucho, a elegir bien, lejos del miedo y con la democracia en el corazón. Cuídense mucho. Chao, chao.